Te alabaremos con todo nuestro corazón. Dios les bendiga, hermanos de Antorcha de Fe y los demás hermanos que nos pueden estar escuchando y viendo por Facebook. Hoy vamos a disfrutar un miércoles más de oración junto con el Señor, porque es el primero que llega. Sabemos que no estamos juntos porque no se puede, hermanos, en persona, pero sí podemos estar juntos en oración. Dice la palabra de Dios que oremos los unos por los otros. Y que tenga la seguridad, hermanos, que cualquier petición o necesidad que usted tenga, pídasela al Señor creyendo en su corazón y sabemos que el Señor va a actuar conforme a su voluntad. Recordemos que la fe es lo que mueve montañas. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que con fe, hermanos, sabemos precisamente que Dios va a obrar conforme a su voluntad, porque muchas veces el Señor nos da más de lo que nosotros necesitamos. Sabe, el Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque nos das la salud, Señor Dios, y la voluntad de estar en este lugar, Señor. Los hermanos, señores, que han hecho tiempo, Padre, de estar sentados ahí en su casa, viendo este Facebook, Señor. Gracias por la tecnología, Señor Dios, que hemos sabido aprovecharla un poco, Señor, para estar más reunidos y ver, Señor Dios, lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que use a nuestro pastor Sergio, Señor. Toma control de él, de su mente, de su corazón, Señor. Pon la palabra adecuada, Señor Dios, que tú vas a poner, Señor Dios, para que Él nos hable a nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor Dios, entre a nuestro corazón, Señor. Que entre a tierra fértil, Señor Dios, porque de nada nos serviría aprender toda la Biblia, Señor, si no la podemos poner en práctica. Ayúdanos, Señor Dios, a vivir tu palabra, Señor Dios, y gozarnos junto contigo, Señor Dios, en tu presencia. En nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Eres todo lo que siempre
te entregamos todo lo que somos, Señor. Porque sin ti, Señor, Dios, no somos nada, Padre. Tú eres el que le pones sabor a la vida, Señor. Tú eres, bendito Dios, el que nos da alegría, que nos da paz. Señor Dios, extrañamos esos tiempos de reunión, Señor, en la iglesia, Padre. Tiempos de compañerismo, tiempos de regocijo entre hermanos. Ahora esta pandemia, Señor, nos ha hecho divisiones, Señor Dios, entre nosotros, Padre. Unos están muy atemorizados. Otros, Señor Dios, no tienen nada de temor. Pero sabemos, Señor Dios, que en medio de nosotros estás tú, Señor. Sabemos, Señor Dios, que venga lo que venga, Señor. Sabemos que nuestros tiempos, Señor, están en tus manos, Padre. Hoy el Evangelio, Señor, muchas veces son tiempos difíciles, Padre, porque muchas veces nos aplantamos, nos ponemos en un tiempo difícil, Padre, de comodidad, Señor, donde podemos, Señor Dios, ir perdiendo ese sabor, Señor Dios, como cristianos, como siervos tuyos. No quites la hambre, Señor Dios, la necesidad, Señor Dios, de poder hablar contigo, de orar, de leer la Biblia, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, siempre a buscarte día a día, Señor Dios, con todo nuestro corazón, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre te alabaré, tu nombre
siempre te alabaré, Dios todopoderoso. Cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Sí, bendito Dios. Tú brillas más que 1000 estrellas, que 5000 estrellas, Señor. Tú eres la luz, Señor Dios, del universo. Tú eres la luz de nuestra vida, Señor. Tú eres quien nos alumbra en nuestro caminar día a día, Señor. Por ti es que existimos, Señor Dios. Por ti hablamos, por ti caminamos, por ti, Señor, tenemos conocimiento de tu palabra, Señor. Porque tu salvación nos ha alcanzado, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Mi porción, lo que había anhelado, lo mejor, eres tú la parte. Escogí el mejor regalo que recibí, eres tú mi complemento, mi mejor momento, eres tú. Eres el mejor amigo que pude tener en mi oscuridad, y tu amanecer volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Eres como el viento, como el sol, has llenado todo lo que soy. Eres paz en medio del dolor, eres melodía al corazón, eres sombra en el desierto, agua y alimento, eres tú. Mejor amigo que pude tener en mi oscuridad, y tu amanecer volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Eres el mejor amigo que pude tener en mi oscuridad, y tu amanecer y volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Sí, bendito Dios. Muchas gracias, Señor. Vamos a acomodar aquí. Muchas gracias. Bienvenidos, hermanos. Vamos a acomodarnos un poquito acá. ¿Cómo estamos, familia? Dios les bendiga. Esperamos que estén ahí conectados con nosotros y
queremos darle la bienvenida. Estamos contentos de que por este medio nos podamos comunicar. Yo creo que estamos bien así, hermano. Muchas gracias, sí. Creo que hay buen sonido. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con nuestro estudio en números, y vamos a estar en el capítulo 15 en esta tarde. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Dios les bendiga. Y qué bueno que podamos conectarnos por medio de este instrumento, ¿verdad? Por medio de Facebook Live. Si están conectándose, qué bueno, gracias a Dios, y que hayan disfrutado ya de la alabanza. Muchas gracias, hermanos, por dirigirnos en la alabanza. Y vamos a estar ahora en el capítulo 15 de Números, hermanos, y es un capítulo, no diría difícil, pero es un capítulo que está lleno de instrucciones, y vamos a ver, a estudiar esas instrucciones, pero al final nos da algo, una señal que Dios le da al pueblo de Israel y nos llena a nosotros también, y esa es nuestra principal aplicación. Así es de que espero que ya todos estén ahí en sus hogares, en sus salas, en su habitación, donde quiera que usted nos sintonice, que ya esté en Números capítulo 15, y vamos a cubrir este capítulo, hermanos. No lo vamos a leer todo porque son muchas instrucciones, pero vamos a hacer un estudio así en todo el capítulo para poder aplicarlo en nuestras vidas. Así es de que antes de continuar, hagamos una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta hora, que sea Él el que enseñe a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que Él use la palabra de Dios para transformarnos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos abrirla con libertad. Señor, aunque no estamos reunidos en un mismo lugar, no estamos en un mismo edificio, pero sí estamos unidos por medio de tu Espíritu Santo. Y eso, Señor, es más que suficiente, porque tú eres un Dios omnipotente y un Dios omnipresente que se encuentra en todo lugar. Padre, pedimos ahora tu dirección en esta hora, lo que vamos a leer en tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía, es el que nos ha marcado, es el que nos ha señalado, es el que nos recuerda, es nuestra guía, es nuestro consolador. Y pedimos ahora la presencia del Espíritu Santo, tu dirección, para que uses la palabra de Dios para transformar nuestros corazones a la semejanza de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y es en Él en quien oramos y te damos gracias, Padre Celestial. Amén. Hermanos, aquí en el contexto del capítulo 15, y quiero retroceder un poquito para poder refrescar nuestra memoria. En el contexto vemos que el pueblo de Israel, después de haber desobedecido, en los versículos 13 y 14, vemos que después de haber desobedecido, y haber dudado de la promesa que se les había dado, y recuerden, la promesa para el pueblo de Israel era de que al haber sido sacados de Egipto, iban a entrar a una tierra que había sido prometida para ellos. Y es una tierra identificada aquí en la Biblia como una tierra, ¿qué dice? De la que brota leche y miel. Eso dando el simbolismo, dando la semejanza de que es una tierra de abundancia. Para el cristiano, la salida de Egipto simboliza la salida ¿de qué? Del mundo del pecado. Y a la tierra prometida podemos ver como la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y esas son las aplicaciones que habíamos visto las semanas pasadas. También vimos de cómo la duda viene al corazón de los 10 de los 12 espías, ¿verdad? O exploradores, como les llamo yo, que habían regresado y habían ido y habían regresado de ver la tierra y ver las ciudades alrededor de ella. Y la duda se había contagiado. Recordamos que la duda es contagiosa. Y el temor también se contagió de los 10 espías a todo el pueblo. Y una de las cosas, hermanos, que quiero que recordemos ahora que estamos ya pasando al versículo 15, es de que una de las lecciones que aprendimos en el versículo 14 es que cuando nuestro enfoque, cuando nuestros ojos
están enfocados en nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias se magnifican, se vuelven más grandes de lo que son. Y esto fue lo que pasó con los espías y con el pueblo de Israel. El reporte fue de que era una tierra de gigantes. Era una tierra que se comía a sus habitantes y se traga a sus habitantes. Y más que eso, dice, la gente que vive ahí es gente grande de tamaño y nosotros, ¿cómo dice? Nosotros nos vemos como saltamontes delante de ellos, como langostas, dice, a la par de ellos. Entonces vemos ahí que el pueblo se contagió de ese temor y el temor los guió a la desobediencia. Ese fue el segundo paso y lo más triste. Pero vemos de que el temor y el enfoque a las propias circunstancias engrandeció el problema, magnificó el problema que ellos creían que tenían, magnificó las circunstancias en contra de ellos y en sus ojos y en su mente minimizó el poder de Dios. Y eso era lo que aprendíamos en los capítulos anteriores. Debemos de tener mucho cuidado, y Colosenses nos recuerda, Pablo le recuerda a los hermanos en Colosenses en el capítulo 3, de que debemos de mantener nuestra mirada ¿en qué? En lo eterno. Nuestro enfoque debe estar en las cosas eternas. Ese es el contexto, hermanos, en lo que vemos el pueblo de Israel después de haber dudado la promesa de Dios. No entraron a la tierra prometida. El Señor es un Dios, Jehová Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, es un Dios lleno de gracia, pero también es un Dios justo, que no toleró el pecado de desobediencia del pueblo y por lo tanto ellos no pudieron entrar. Y el pago, podemos decir, por su desobediencia fue que Dios le dijo a Moisés, dile a la gente, dile a este pueblo desobediente, que a causa de su desobediencia y de su duda y de su pecado, esta generación no entrará a la tierra prometida. Y ahora entramos al versículo 15, hermanos, al capítulo 15. Y aquí es donde vemos ahora, quiero leer los primeros 3, 4 versículos y dice así, la palabra de Dios dice, habla a los hijos de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de la flor de harina. Y me voy a detener ahí. Y la razón por la que solo quiero leer estos versículos al principio, hermanos, es porque quiero que nos enfoquemos en nuestro Dios de gracia. A pesar de que Dios había dado ya el resultado de la desobediencia y de que esa generación, y hermano, la generación era de que, el juicio era de que todos aquellos mayores de 20 años hacia arriba, no iban a entrar a la tierra prometida. Solamente los jóvenes de 20 años hasta abajo iban a poder entrar. Mas, sin embargo, vemos que después de que Jehová había dado un juicio y había dado, podemos decir a cierto punto, una condena, ¿verdad? Un castigo. Había disciplinado al pueblo. Aquí Él muestra su gracia en el versículo 2 y dice, háblale a los hijos de Israel y diles que ¿qué? Que cuando hayas entrado en la tierra, ¿qué? En la tierra de vuestra habitación que yo les doy o que yo os doy. Dios no se había olvidado de su promesa. Dios le había prometido a Abraham que su simiente iba a ser una multitud tan grande como
las estrellas de los cielos como la arena del océano. Y Dios no podía regresar y no podía arrepentirse de su promesa. Y por lo tanto Él muestra gracia delante de esta nueva generación. Dice una ofrenda voluntaria en el primer versículo 3 ahí. Da instrucciones acerca de una ofrenda voluntaria cuando ustedes entren a la tierra que yo les voy a dar y den ustedes una ofrenda voluntaria. Veamos que hay algo que se va a repetir bastante seguido en los siguientes capítulos. Y esto es, hermanos, la frase olor grato. Y a mí me llamó mucho la atención. Y los versículos del 1, todo hasta el versículo 31, hermanos, son instrucciones en cuanto a sacrificios. Instrucciones en cuanto a ofrendas que el pueblo debería de traer delante de Dios. Dios es un Dios de orden y quería que el pueblo viniera y entregara sus ofrendas y sus sacrificios delante de Él de una manera ordenada. Esto es lo que habla en sí la mayoría del capítulo 15 y por eso les decía que es un capítulo un poquito difícil porque lleva muchas reglas y tendríamos que estar leyendo todo y no tenemos el tiempo para eso. Pero me he tomado a la tarea, hermanos, de dividir algunas cosas. Los versículos del 3 en adelante, del 3 al 7, Dios le da instrucciones al pueblo por medio de Moisés acerca de la ofrenda voluntaria. Cuando ustedes quieran dar una ofrenda voluntaria de holocausto, estas son las instrucciones y las leemos ahí hasta el versículo 7. Y vemos, hermanos, que algo que se va a repetir, como les decía, seguido en este libro y en cuanto a las instrucciones de ofrenda, es la frase olor grato. Y esto me llama a mí la atención y quise traerlo, hermanos, aquí en el versículo 3 dice que hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová. Y el olor grato a Jehová, hermanos, aquí la frase olor grato me habla algo acerca de ¿qué? De agradable. Y yo sé que las hermanas y los hermanos me van a entender. Cuando la hermana va y la invitan a una cena o va a salir o va a ir a una boda, la hermana se usa sus perfumes favoritos, ¿verdad? Y el hermano también, ¿verdad? Se usa sus lociones, la loción que le regaló la hermana, ¿verdad? Para poder oler sabroso. ¿Para qué? Para que sea un olor grato a la persona, para que sea un olor grato alrededor de los que están con usted, aunque a veces nos pasamos, ¿verdad? Y dicen en mi tierra se vació el frasco, dicen en mi tierra. Que vamos caminando y decimos, ya llegó el hermano Sergio, hermano. ¿Cómo? No, pues por el puro olor nos damos cuenta. El puro perfume ya lo reconocemos. Y así, hermano, la palabra olor grato me llamó la atención y quiero sacarla porque dice, esto habla de algo agradable delante de Dios. Esto no solamente nos habla de nuestra ofrenda en sí o del sacrificio que el pueblo de Israel debía de traer delante de Dios. Y en nuestro caso, hermanos, no habla solamente de la ofrenda que traemos al templo o de la ofrenda que traemos y dedicamos a Dios. No solamente está hablando de el dinero que damos, si es que damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No está hablando solamente de nuestro tiempo que invertimos o de los talentos que expresamos delante de Dios o de las habilidades que tenemos. Gracias a Dios por los jóvenes aquí que nos dirigen en la alabanza y usan sus talentos, ¿verdad? Para tocar el piano, para la guitarra y para la batería, ¿verdad? Porque unidos hacen ellos una música, algo agradable delante de Dios. Gracias a Dios por los que están atrás y están con los aparatos y la tecnología y ellos saben qué botón apachar. Por los talentos que ellos tienen. No está hablando específicamente de esto aquí Moisés, pero más aún está hablando acerca de nuestra actitud. Y cuando venimos y traemos un sacrificio, una ofrenda delante de Dios, y hermanos, cuando hablo de sacrificio, quiero que ustedes piensen automáticamente en una ofrenda delante de Dios. Y no tiene que ser, cuando hablamos de ofrenda, no apaguemos el switch automático en nuestra mente que nos habla de dinero, no.
no es solamente una ofrenda de dinero, hablaba de como pueden ser talentos, pueden ser nuestro tiempo que invertimos en las cosas de Dios, nuestras capacidades que dedicamos delante de Dios. Pero más que todo, más que eso, hermanos, lo importante es la actitud con la que traemos nosotros nuestras ofrendas delante de Dios. Y esto me recuerda, hermanos, a la historia que Jesús le cuenta a los discípulos cuando ellos están en el templo y observan. Ustedes están seguros, estoy seguro que ustedes recuerdan que observan a aquel hombre publicano. Y me van a apedrear ya ahí los hermanos republicanos. El publicano que viene y pues vacía su bolsa, ¿verdad? El costalito de monedas. Aunque eran puros pennies, pero que se viera bastante, ¿verdad? Y luego la viuda que viene y trae, dice, lo que trae es la mitad de un centavo y lo deposita en las arcas de la iglesia. Pero valió más ese medio centavo que esta viuda dio que todo lo que aquel cobrador de impuestos, aquel publicano dio. ¿Por qué? Porque había una actitud diferente. Entonces es bastante importante, hermanos, nuestra actitud en cuanto a las ofrendas, en cuanto a los sacrificios, en cuanto a cuánto invertimos en las cosas de Dios. Nuestra actitud, que nuestra actitud sea un olor grato, un olor agradable delante de Dios. Y quiero seguir con esto, hermanos. Del versículo 8 en adelante, del 8 al 19, nos habla acerca de ofrenda o sacrificio de paz a Jehová. Y vamos a ver, hermanos, que también todos los sacrificios y todas las normas que el pueblo de Israel llevó a cabo y que les fueron impuestas por Dios eran, podíamos decir, una imagen o un espejo de lo que Cristo Jesús viene a hacer en su ministerio después. Y vemos aquí en el versículo 8 que hay una ofrenda de sacrificio de paz, y solo quiero leerla para no perdernos y ir al mismo paso. Dice el versículo 8: y cuando ofreceres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofreceráis con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite. Y luego da más instrucciones. El versículo 10 dice: vino para la liberación ofrecida, la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. En fin, era todo un procedimiento, hermanos, un protocolo, podríamos decir. Pero lo que quiero exaltar, hermanos, en estas diferentes ofrendas es el significado de cada sacrificio y para qué servía y qué era lo que cada sacrificio traía a memoria para los israelitas. El primero era una ofrenda, cuando había una ofrenda voluntaria. El versículo 8 nos habla acerca de una ofrenda o de un sacrificio de paz a Jehová. Y recordemos que Cristo Jesús es ¿qué? Nuestro príncipe de paz. Versículo 19 nos habla acerca de las ofrendas de primicia. Y las ofrendas de primicia, hermanos, eran las primeras cosechas, las primeras ganancias que habían. Y quiero tocar un tema así bastante delicado, hermanos, para aprovechar esto que estamos hablando. Algunos grupos, hermanos, han tomado estos versículos y los han sacado de contexto y los han usado, hermanos, para poder poner un asunto de culpabilidad en el pueblo cristiano. Ahora se imaginan que yo les dijera: hermanos, estamos al primer mes del año 2021. Así es de que nos vamos a preparar para que ustedes traigan sus ofrendas de primicia. El primer cheque de esta semana usted lo debe de traer a la iglesia. El primer cheque del mes, si usted le pagan por mes o por quincena, por semana, usted lo enterito lo tiene que traer a las arcas de la iglesia. Porque así dice. Esos están sacando versículos fuera de contexto. Estas ordenanzas eran para el pueblo de Israel y eran recordatorios, hermanos, de obediencia para el pueblo de Israel. Entramos a la era de la iglesia y de la gracia.
hermanos, donde se nos ha dado en gracia y en gracia nosotros devolvemos. Y no hay no hay regulación, no hay ningún mandamiento, no hay ningún número, sino que en gracia hemos recibido y en gracia devolvemos. Solo quería sacar eso, hermanos, porque tengo la duda de que a lo mejor alguien haya oído, como yo he oído por ahí, asuntos así. Basan una doctrina, hermanos, en este pequeño versículo aquí, en el versículo 19, que lo vamos a leer. Dice: cuando comencéis a comer del pan de la tierra, eso es cuando entres a la tierra prometida, ofreceréis ofrenda a Jehová. Versículo 20: de lo primero que amaséis ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. 21: de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda para vuestras generaciones. Estos eran mandamientos, hermanos, para el pueblo de Israel. Y luego vamos a ver al final, eran recordatorios. Todas estos protocolos, hermanos, eran recordatorios para el pueblo de Israel. Para todo el año ellos iban haciendo diferentes sacrificios, iban recordando eso. Versículo 19, hablamos de las ofrendas de primicias. Y gracias a Dios, hermanos, porque Cristo Jesús nos dice que es la primicia de los que han resucitado. Y por eso es que les digo que todo esto va atado con el ministerio de Cristo Jesús. Versículo 22, aquí es donde entra, hermanos, la ofrenda donde yo caigo. Ahí creo que es donde ahí donde cae mi ofrenda. Dice: ofrenda por pecados de ignorancia. El versículo 22, a veces ignoramos cosas. Dice: y cuando erréis o errareis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro, dice mi traducción, y no es hierro de martillo, es hierro con Y y quiere decir por error o por ignorancia. Dice: con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto, el olor grato a Jehová. Y ahí siguen las instrucciones, ¿verdad, hermanos? Y sí, muchas veces hay errores que cometemos en ignorancia. A veces ofendemos a personas, a veces tropezamos en ignorancia, hermanos. Y gracias a Dios, porque Dios en su gracia conoce nuestros corazones. Versículo 30, hermanos, para continuar. El pecado de soberbia. Y vamos a ver, hermanos, que es bastante peligroso. Se dan cuenta que para cada error o para cada enmienda el Señor había especificado ciertos sacrificios, ciertas instrucciones que usted puede leer en su casa un poco más despacio. Pero veamos el versículo 30, dice: pero si la persona que hiciere algo ¿con qué? Con soberbia, así el natural como el extranjero, está hablando del judío o el extranjero que vive entre ustedes, ultraja a Jehová, esta persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Y esto, hermanos, yo lo llamo un pecado de soberbia o un pecado intencional. Y se dan cuenta, hermanos, que cuando dice que se ha pecado intencionalmente con soberbia en contra de Dios, no dice que queme 2 cabritos y que haga eso, no da instrucciones de cómo, sino que dice simplemente que afuera del pueblo, córtenlo con ustedes. Hermanos, cuando el pecado viene y tropezamos, hermanos, viene la desobediencia en nuestros corazones. Dios es un Dios justo y es un Dios gracioso, lleno de gracia y amoroso y misericordioso, y nos perdona. Pero cuando de nuestra propia necedad y de nuestra propia rebeldía y de nuestra propia soberbia continuamos pecando y ofendiendo y negando y renegando en contra de Dios, entonces llega un momento en que Dios nos da lo que queremos hacer. Debemos de tener mucho cuidado, dice, pecados de soberbia o pecados internacionales.
véase que no hay, dice, ninguna instrucción en cuanto a sacrificios para poder enmendar este tipo de fallas. Cuando lo hacemos, me llama mucho la atención la palabra que usamos nuestros hermanos mexicanos, cuando lo hacemos adrede. No sé de dónde sacan la palabra adrede, pero es cuando lo hacemos a propósito. Cuando pecamos a propósito. Cuando una persona, hermanos, que dice ser cristiana, pero está pecando a propósito, habitualmente, hermanos, tenemos que pensar y tenemos que ponernos a pensar si de verdad ha habido una transformación genuina en su vida o si solamente es algo de labios hacia afuera. Y debemos de tener mucho cuidado con eso, con el pecado de soberbia o el pecado intencional. Dios es bastante serio en cuanto al pecado intencional. Y vemos aquí el versículo 32, ya casi llegamos al final y es donde quiero llegar al versículo 37. Pero dice también el versículo 32 nos habla acerca de la violación del día de reposo que había sido implantado para el pueblo de Israel. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, y esto había sido prohibido para el pueblo de Israel. Y los que lo hallaron recogiendo leña, dice que lo trajeron a Moisés y preguntaron, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con este hombre que a propósito, sin ninguna excusa, está violando el día de reposo que había sido implantado para el pueblo de Israel? Dice, y Jehová, versículo 31, le dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedreadlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Bastante sobrio, ¿verdad, hermanos? Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado cuando no inconscientemente, no por accidente, no por ignorancia, pero al contrario, hermanos, por soberbia y con una mala intención, la persona desobedece a Dios. Dios es un Dios misericordioso y un Dios lleno de amor, pero al mismo tiempo es un Dios santo que no va a tolerar el pecado y el pecado de desobediencia. Continuamos al versículo 37, ya para terminar, hermanos, y eso es lo que, después de que vemos todo, por eso decía que era un capítulo un poquito difícil, porque vamos por muchas reglas y vamos viendo todo esto, pero en el versículo 37 en adelante, hermanos, vemos algo acerca de la Biblia aquí mía, dice franjas en los vestidos, esta señal que Jehová le dice a Moisés que deben de llevar, que su pueblo debe de llevar. Y dice que es un sello especial y único para el pueblo de Israel. Versículo 37 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. ¿Para qué? Para ponerlos en práctica o para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales o a causa de los cuales os prostituyáis. Versículo 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios. Y creo, hermanos, que estos últimos versículos son los versículos que más me gustan de este capítulo. No porque no tienen reglamentos, tiene un reglamento especial. Dice, es un sello especial y único como recordatorio de la gracia y de la misericordia de Jehová. La instrucción era, hermanos, de que el pueblo de Israel en sus vestidos, en sus
No quiero decir turbantes, porque la palabra turbante es en la cabeza, pero en sus batas que llevaban, hermanos, en sus capas que llevaban, al borde, en las orillas de sus vestidos, ellos debían de bordar unas líneas, unas franjas de color azul, y bordadas, y también colgándole algunas barbitas, ¿verdad?, de color azul. Y dice que esto era señal, dice, para cuando ustedes vean, el versículo 39 dice, cuando ustedes vean esto, se acuerden de los mandamientos de Jehová, para que no miren de acuerdo a su corazón y de acuerdo a sus ojos, porque a causa de eso ustedes se corrompieron, y usa la palabra, se prostituyeron. Son esas franjas azules, hermanos, y azul, el significado del azul es significado del cielo. Esas franjas azules en la vestimenta de cada persona del pueblo de Israel era un recordatorio de quiénes eran ellos. Un recordatorio de su identidad en Cristo Jesús, podríamos decir. Pero era una identidad de quién eran ellos gracias a su Dios que los había sacado de Egipto. Dice para que se acuerden, en el versículo 40 dice que para que se acuerden y hagan todos mis mandamientos y sean santos para su Dios. Era un recordatorio, hermanos, para recordarle a los judíos, valga la redundancia, para recordarle a cada quien de dónde Dios los había sacado, para recordarles quiénes eran, que eran un pueblo escogido por Dios, para que le recordaran la promesa de a dónde iban a llegar, de dónde los había sacado Dios y a dónde los iba a llevar. Azul, el color del cielo, rendidos ante Él, que es nuestro Dios santo. Y ahora, hermanos, como aplicación a nosotros, damos gracias a Dios que nosotros como cristianos y como hijos de Dios, por medio de Cristo Jesús, no tenemos que tener un corte de pelo cristiano. Y las hermanas no tienen que vestir un tipo de vestido y un tipo de color de blusa o un tipo de modo de hacerse el pelo. No tenemos que usar los varones una cachucha o una gorrita para identificarnos como cristianos y para recordarnos, ¿verdad?, de quiénes somos. Sino que tenemos, hermanos, el sello de el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el consolador y es el que nos recuerda de dónde venimos. Y eso solo usted lo sabe, hermano. Yo no lo quiero saber. ¿De dónde Dios lo sacó? ¿Qué estaba usted haciendo antes de Dios? Pablo le dice a los hermanos en Efesios, porque ustedes estuvieron en un tiempo sin Dios y sin esperanza. Esa era nuestra condición. Esa era la condición del pueblo cuando estaba en Egipto. Eran esclavos en Egipto y nosotros en un tiempo sin Cristo éramos esclavos del pecado. Estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero gracias a Dios porque en el sacrificio de Cristo, hermanos, venimos a ser renacidos. Vida nueva viene para nosotros. Y el Espíritu Santo, y en Juan 16, 7 y 8, y todo el capítulo casi de Juan 16, hermanos, Cristo Jesús está hablando de los discípulos, pero en uno de los versículos en Juan 16, Cristo Jesús le habla a los discípulos y les dice, a ustedes les conviene, en los versículos del 7 al 8 en Juan 16, a ustedes les conviene que yo me vaya para que el Consolador venga, y es el Consolador el que va a convencer al mundo del pecado, es el Consolador el que les va a enseñar, el que les va a guiar. Y gracias a Dios, hermanos, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos sella, el que nos recuerda de dónde veníamos, nos recuerda quiénes somos delante de Dios ahora, que somos pueblo santo, sacerdocio escogido, dice. Somos un pueblo que Dios ha escogido. Estábamos alejados, pero en Cristo Jesús hemos sido
llamados a la paz. Ya no hay necesidad de tanto sacrificio porque Cristo Jesús fue el sacrificio total. Ya no necesitamos identificarnos con un tipo de ropa o con un tipo de corte de pelo o con una manera de vestirnos, porque tenemos el Espíritu Santo que nos ha sellado y que nos recuerda, que nos redarguye de pecado. Él nos avisa cuando estamos mal. Él nos anima cuando estamos en sus caminos. Él nos levanta cuando estamos desmayados, redimidos en Dios. Y veamos aquí al final de estos versículo 39, dice, y esto les servirá, esa franja les servirá para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestros ojos, dice, y ni de vuestra mente, porque a causa de eso te corrompisteis. Pero el versículo 40, y es donde quería llegar, dice, para que se acuerden y hagan todos mis mandamientos, ¿y qué dice? Y sean santos a vuestro Dios. El trabajo principal del Espíritu Santo, hermanos, es nuestra santificación. Y el día a día y día a día está trabajando en nuestras vidas. Y no es que tan llenos somos del Espíritu Santo. No es que tanto tenemos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es que tanto tiene el Espíritu Santo de nuestra vida. Qué tanto control tiene el Espíritu Santo de nuestra vida. Nos ha llamado con un propósito. Y aquí terminaba yo con mis notas. Dios nos ha redimido de la esclavitud del pecado como redimió al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y por medio de la sangre y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, no tenemos nosotros que estar repitiendo más sacrificios y más holocaustos. Hemos sido comprados con su sangre, hemos sido redimidos con un precio. Nos ha redimido con un propósito. Y el propósito es para que seamos santos para su gloria. Y la pregunta, hermanos, es, ¿le estamos dando el control total al Espíritu Santo sobre nuestras vidas? Como hijos de Dios, hermanos, estamos dándole el control total al Espíritu Santo de nuestras vidas. Cuando nos quejamos de que somos débiles, de que no podemos, de que no aguantamos, de que fallamos, de que esto, de que lo otro, corramos a Él. Él es el que nos sostiene. Él es el consolador. Y como dice Cristo Jesús en Juan 6, a ustedes les conviene que yo me vaya para que el consolador venga. Y Él es el que nos va a sostener. Vamos a orar, hermanos, para cerrar. Este fue el capítulo 15 de Números. Disculpen que un poquito largo y tedioso a causa de las instrucciones de sacrificios, pero vemos al final el premio del Espíritu Santo y su trabajo en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, para finalizar nuestro servicio. Padre Celestial, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Es el que nos guía, es el que nos redarguye, es el que trae convicción a nuestras vidas. Y Él es el que nos ha convencido de nuestro pecado. No han sido nuestras circunstancias, no ha sido nuestro vecino, no ha sido nuestro familiar. Ha sido el Espíritu Santo el que ha trabajado en nuestros corazones. Y te damos gracias por eso. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, llénanos de ti. Que podamos darte a ti, Espíritu Santo, el control de nuestras vidas. Que tú trabajes en nosotros, que nos santifiques día a día. El proceso de santificación por medio de la palabra de Dios. Ven y trabaja en nuestras vidas. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, porque tú lo has enviado para nuestro consuelo, para nuestro apoyo, y es Él el que nos redarguye y nos enseña y habla en nuestros corazones, Señor. Encomendamos el resto de esta semana en tus manos, nuestros planes, que todo sea, Señor, para agradarte, para honrar tu nombre en nuestras vidas, Señor, en nuestro decir, en nuestro hablar y en la manera en que nos conducimos. Que nuestras vidas sean un sacrificio diario delante de ti, olor grato delante de ti, Cristo Jesús. En tu nombre oramos y dedicamos el resto de esta semana en tus manos. Amén
Que Dios les bendiga, mis hermanos. Solo un par de anuncios. Nos vemos el viernes, primeramente Dios, a las 7 de la noche. Seguimos con nuestra viernes de oración, y también el domingo a las 10:15. No olviden en nuestro servicio dominical. Todos bienvenidos. Conéctense ahí a Facebook Live, viernes a las 7 de la noche y domingos a las 10:15 de la mañana. Y solo quiero que recordemos el Salmo 4:8, si no me equivoco. Sí, Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buena tarde.